Muy buenas amigos de Supermotor Online, bienvenidos a la sección al volante. Hoy estamos con el nuevo Corando E-Motion, la versión 100% eléctrica de este sub coreano. SsangYong ha puesto toda la carne en el asador con esta versión, con dos equipamientos disponibles, una versión un poco menos equipada y esta que tenemos aquí, que es la versión Limited más equipada de esta gama del Corando 100% eléctrico. Así que bueno, vamos a comprobar qué nos trae este subcoreano 100% eléctrico en el vídeo de hoy. Acompáñenme. Bueno, comenzamos por la parte exterior. Vemos un frontal muy sellado, típico en los coches eléctricos. Aquí vemos el emblema E-Motion de esta versión, toda esta zona también muy sellada, las ópticas también con nueva firma, con este fondo azul en el interior, los antiniebla aquí integrados en la zona baja. En realidad todas las líneas, siluetas de capó, lateral, sigue siendo básicamente lo mismo. Tenemos estas llantas específicas para esta unidad. Es verdad que el configurador ya ha encontrado un diseño diferente. Aquí vemos también toda esta línea en cromo que va por la zona baja, pero arranca desde esta aleta. Aquí vemos la zona de recarga con carga continua incluida, y vemos por supuesto toda esta zona alta con barras en el techo, como es de costumbre en los sub. Tenemos techo solar practicable, cristales oscurecidos y toda esta zona baja con este negro mate en protección que también le da este toque de sub. Y por supuesto aquí vemos otro detalle en azul donde dice Corando, que es específico para esta versión. Vemos aquí el pilar C como marca esta línea para dar separación a lo que es el techo, aunque en este caso llevamos el mismo color. Y vemos aquí los pilotos traseros también en nuevo formato, con mucho cromo en el interior, un poco transparentes en comparación al Corando de combustión. Vemos aquí Corando, la marca, el logo y también la versión E-Motion. No llevamos ningún tipo de salida de escape, ni falsas, ni nada, pero sí un difusor, como veis, en el color azul de esta versión. Vemos aquí un alerón que tiene buen tamaño, buen formato, está muy chulo, y la antena tipo pivote en la parte más trasera del coche. Así que bueno, tenemos también accionamiento manos libres con botón en las manetas delanteras y bueno, un formato bastante acorde. Así que nada, con todo esto vámonos al interior. Comencemos por el maletero. Accionamiento manual con una apertura correcta y una boca de carga muy pero muy buena. No hay mucha profundidad de maletero, pero sí hay una buena capacidad. Aquí tenemos doble fondo, que podemos guardar todos los implementos, los cables y algunas cosillas más. Tenemos esta alfombra en goma de la marca, conector 12 voltios, algunos ganchos y esta bandeja que nos permite tener algo de privacidad en el maletero. Tenemos iluminación en este lateral y todo con buen formato, una altura correcta para el maletero y, como os he dicho, la boca de carga es muy buena. Abatiendo los asientos en formato 60-40 tendríamos unos 1230 litros de capacidad máxima. Esto es lo que veis, buenos acabados, bueno, de marca generalista, pero está todo muy correcto, bien ubicado. Aquí tenemos maneta, así que no hay mayor cosilla que destacar en este maletero. Así que vámonos para las plazas traseras. Plazas traseras, buena entrada y sorprendentemente este sub, a pesar de que no tiene unas dimensiones exageradas en el exterior, en el interior es todo lo contrario. Aquí nos encontramos un coche súper amplio, una banqueta que, como veis, más de 2 palmos de separación de las rodillas. Puedo extender incluso las piernas e incluso, como veis, puedo cruzar las piernas. Esto es algo magnífico en este coche. Aquí, bueno, vemos tonalidades diferentes por esta versión 100% eléctrica, pero plástico duro, con buena sensación visual, pero sí que algo escasilla a nivel de tacto. Mucho negro brillo, eso sí, mantiene todo el salpicadero, todas las puertas traseras también en esta zona con negro brillo. Muy bonito cuando está bien cuidado, pero con el pasar del tiempo veremos cómo envejece. Un tapizado en este acabado Limited en cuero y tela mixta, con buena sensación, bueno, cuero polipiel,
pero tiene un buen mullido, es confortable. Aquí voy con el reposacabezas, más de un palmo de separación al techo, así que sin ningún problema. Aquí llevamos un conector 12 voltios únicamente, no hay salida de climatización para la parte trasera, algo que podría estar algo mejorado. Y aquí tenemos dos bolsillos en los respaldos traseros. Tenemos reposabrazos con dos portabebidas y vamos a ver qué tal la plaza central. En cuanto a anchura, 3 personas adultas de mi estatura, 1,77, pueden viajar con relativa comodidad. Podemos extender, juntar, mejor dicho, las piernas en esta zona. Subimos un poquitín, pero no es demasiado incómodo. Para viajes muy largos quizás sí, pero bueno, para un apaño viene bastante bien. Igual separación de las rodillas, el respaldo sí es muy duro en la parte del respaldo y el mullido en la parte es un poco más alta, pero igual de confortable, así que está muy bien. Para las familias tenemos anclajes Isofix aquí justo entre ambas banquetas, así que tendremos que tener cuidado al anclar y no cargarnos el tapizado. Todo con muy buen detalle. En cuanto a esta marca generalista, está bien, tenemos acceso también desde aquí al maletero y bueno, buenas terminaciones, plásticos, bueno, común, pero está con una mezcla bastante acorde en el segmento en el que está. Así que vámonos para la parte delantera. Plazas delanteras, buen acceso, un buen ajuste al cerrar la puerta. Aquí los plásticos siguen siendo igual, doble tonalidad, mucho negro brillo que acompaña al salpicadero. Y bueno, aquí el salpicadero en la parte alta sí que tiene ya un mullido un poco más gomoso, ¿no? Está bien, mucho plástico, pero bueno, en líneas generales no está nada mal. Hay buenos ajustes, no hay crujidos de momento. Y bueno, tenemos el clima independiente, Bisona, una pantalla de infoentretenimiento con navegación, no está incluida, ¿vale? Pero sí tenemos radio, tenemos el sistema Bluetooth y bueno, algo muy mejorable para estos coches del sistema infoentretenimiento. Aquí tenemos un detalle en este negro brillo para darle este toque un poco más eléctrico, ¿no? Electrificado dentro de este coche. Un volante con muy buen tacto. Tiene esta polipiel que veremos cómo envejece, pero bueno, tiene buen tacto de momento. Aquí los mandos también, radios del volante. Aquí en el tercer radio también negro brillo. Tenemos levas que es para la parte regenerativa. Las piñas aquí tanto para los limpias y las luces. Todo el sistema de regulación de control de descenso incluso lo tenemos aquí. Y un cuadro de instrumentos 100% digital que tiene la información muy correcta y muy simple. La verdad es que tampoco he detectado mayor problema en este cuadro de instrumentos. Aquí tenemos para esta versión Limited la calefacción de los asientos delanteros en 3 intensidades e incluso tenemos calefacción también para el volante. Aquí carga inalámbrica, puerto USB y puerto 12 voltios, todo el sistema de palanca de cambio. Aquí el modos de conducción, asistente de parking. Aquí también tenemos 2 portabebidas, otro huequillo en esta zona y una guanterilla más pequeña para objetos más pequeños y un reposabrazos que es ajustable en profundidad más no en altura. Techo solar practicable con una cortina de privacidad manual, aquí lo podremos extender, tenemos aquí todo el tema de LED, portagafas, muy bueno, y bueno, aquí tenemos espejo con luz, al igual que en el copiloto. Salidas de aire en la parte superior, en la parte central y un poco más baja en los laterales. Buenos acabados, normales, ¿no? Para este tipo de coche. Aquí, bueno, una guantera con buena dimensión para todo lo que llevamos de documentación y algo más. Y puertas también con 2 portabebidas con buena cantidad de litros, ¿no? Para almacenar. Así que nada, le damos aquí al botón Start y nos ponemos en marcha a ver qué tal va en la carretera. Bueno, ya vamos al volante de este Corando Emotion 100% eléctrico, una autonomía aproximada a los 430 kilómetros según ciclo WLTP, tiene 190 caballos y 360 Nm par, un coche que sinceramente ofrece unas dinámicas sinceras, unas dinámicas correctas que no te van a dar alarde de deportividad para nada, y eso que en los modos de conducción tenemos incluso modo el Eco Plus, Comfort y Sport. Ahora mismo vamos en modo Sport para darle un poco de chicha a este Corando. Y bueno, ¿qué buscas en un coche de estos? Confort. Y en el nivel Confort es el modo más idóneo para este SUV.
es confortable, tiene unas suspensiones que recoge bien, tiene las típicas inercias de un coche de estas características, pero sin ser nada negativo. Negativo sí veo un poco la dirección, una dirección que ahora mismo vamos rectos y como veis tiene todo este lag disponible, no hay una dirección tan comunicativa con nosotros, así que, y eso que vamos en el modo Sport. Esto no hay ningún tipo de reglaje, únicamente el reglaje de la entrega de potencia. Una entrega de potencia que no nos va a pegar al asiento, porque tampoco se busca eso, sino que sí que tenga una entrega buena, una entrega contundente, pero sin exageraciones, de verdad. Este coche, bueno, tiene buena visibilidad por los espejos exteriores, el interior también buena disposición de luneta, todo muy correcto en eso sí. Cuadro de instrumentos digital con toda la información correcta también. Tenemos levas para la parte regenerativa, que tenemos 3 niveles, que incluso el coche puede llegar a frenar, no del todo, pero sí bastante bien. Y en la parte de infoentretenimiento, como os he dicho antes, que me resulta un tanto escaso para ya el coche que estamos teniendo, ¿no? Un coche ya sobre los 40.000 euros, ya necesito un poco más de tecnología en este aspecto. Y me parece muy simple. Eso sí, tiene Android Auto y Apple CarPlay disponible, que eso, bueno, no viene nada mal. Nos aporta un de prestaciones, ¿no?, con nuestro móvil, pero no es lo que realmente necesitamos ya con un coche de 40.000 euros. Necesitamos un coche con un buen sistema, que sea legible, que tenga un sistema de radio incluso más propio para Europa. No sé, esto lo veo algo urgente para mejorar en estos modelos de Sanyong. El puesto de conducción es correcto, sujeta bien, regulación manual, tenemos también todo con buena disposición. La verdad es que tenemos buena altura, un volante cómodo, algo fino para mi gusto, pero bueno, no está nada mal. Aquí en la parte baja sí se hace un poco más gruesa, pero bueno, en líneas generales un coche muy confortable, muy silencioso, con una pegada que incluso pierde tracción, es tracción delantera, pero cuando vamos en modo Sport y pisamos a un 70-80% del pedal, el coche incluso patina. Es mucha entrega de potencia para este coche. Un coche que, bueno, tiene unas dimensiones correctas, pero que por dentro ya habéis visto que está muy bien optimizado. A nosotros la autonomía nos ha dado al 100% de batería en unos 335-350 kilómetros más o menos de media, en estos 530 kilómetros realizados en estos días. A nivel de consumo estamos tocando unos 16 kWh. En toda nuestra prueba ha sido la media, hemos llegado también a 18, 19 en algunos momentos y también hemos bajado unos 14 kWh en algunos momentos puntuales, eso sí, sobre todo en ciudad, de modo eco. Cuando vamos en autovía a velocidades de 100, 120 es donde penaliza un poco más el uso de este tipo de coche, ya lo sabéis, y el uso en carreteras secundarias y urbano es el mejor hábitat para estos coches. Así que nada, amigos, detenemos y os cuento mi veredicto final. Bueno, eso es todo por hoy al volante de este Sanyong Corando Emotion, la versión 100% eléctrica del Corando, el sub coreano de esta marca Sanyong, que a mí me ha dejado muy buenas sensaciones, porque es un coche que tiene esta alternativa que buscas, este tipo de motorización eléctrica, con una autonomía muy buena, retiene bastante bien y tiene un confort de marcha muy bueno. Los acabados, pues lo que podemos esperar de un coche coreano, muy limitado, con plásticos generalistas, pero al momento, a día de hoy, no notamos ningún crujido incómodo en el coche. Tiene recarga también para doméstica y recarga continua de mayor rapidez, así que en unos 40 minutos podremos tener la batería al 100%. 190 caballos que son suficientes para mover este SUV y bueno, como habéis visto, una practicidad y unas capacidades muy acordes para el día a día e incluso para ser un coche de primer uso, ¿no?, en el garaje. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, no olvidéis suscribiros, agradecemos a Sanyong España la sesión de este Corando y a vosotros también invitarles a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega, hasta pronto.